1983. Y yo estaba en un punto de decisión respecto del ministerio y era muy joven, tenía 24 años de edad y ya tenía 2 años siguiendo al Señor y estábamos en una etapa crucial, difícil. Y me acuerdo que era un lunes y mi hermano menor, que estudiaba en El Paso, Texas, estaba aquí y le llamé al hermano Víctor. Había hablado yo en persona con él una vez, 20 minutos, y otra vez por teléfono, otros 20 minutos. Es toda la relación que teníamos. Y le llamé y me contestó su esposa y le pregunté si tendría posibilidades el hermano Víctor de recibirme al día siguiente. Y me checó ella su agenda y dijo: válgame, dice, qué raro. Dice, no tiene nada el día de mañana. Dice, sí, vente a mediodía. Y pues literalmente colgué el teléfono y me subí en el carro con mi hermano, y en aquel entonces eran 8 horas para llegar al Paso, y así lo hicimos. Y pues al día siguiente ahí vamos, y me deja mi hermano enfrente de la casa del hermano Víctor, en la 428 Christopher, en El Paso, y yo iba aterrorizado, porque el hermano Víctor era una persona súper intensa. Y yo estaba seguro que él me iba a preguntar ¿qué le pasa? Y yo le iba a contestar, pues tengo esta situación, y me iba a decir, no me moleste con sus problemitas, y me iba a correr, y que en 3 minutos yo iba a estar fuera de su casa. Me recibió por 5 horas. Hablamos del reino. Él quería saber cómo yo había venido a Cristo, qué estaba pasando, me compartió 1000 cosas. Yo le dije, oiga, yo necesito tomar apuntes. Saqué mi cuaderno, me puse a tomar apuntes de nuestra conversación. Cené con ellos y antes de irme me agarra, me abraza, me da un beso y me regala $50, que para mí era como si me hubiera dado 10,000, ¿verdad? Y ahí empezó él a ser mi pastor. A partir de ese momento, cuando tú te encuentras con el Señor en la persona, en una persona, el efecto es revolucionario, y Él marcó de esa manera nuestras vidas. Y hay un mundo afuera que desesperadamente necesita ver a Jesús, y nosotros somos el único medio, nadie más. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a poder mostrar, como dice la pastora, la bondad del Señor? Nosotros necesitamos verla primero. Y le quiero leer algunos pasajes, y uno en particular que también fue un pasaje que siempre relacionamos con el hermano Víctor, pero en 2 de Corintios dice lo siguiente, en el capítulo, déjeme ver si lo encuentro, porque permítame. Bueno, si alguien me ayuda a buscarlo, porque no sé por qué ando perdido en mi Biblia. Pero dice el apóstol Pablo, dice que su deseo es presentarlos a ellos como una virgen desposada, dice, al Señor. Sí, necesito que alguien me ayude a encontrarlo, porque por alguna razón estoy perdido. 11:2. Sí, así es. Ya sabía que estaba en el 11. Dice, porque les celo con celo de Dios, pues les he desposado con un solo esposo, para presentarles como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Otra traducción dice, de la sencilla
devoción a Cristo. Esa es nuestra ambición, esa es nuestra tarea de nosotros como sus pastores, es presentarlos a ustedes como una virgen pura a Jesús. Y para ello necesita haber una sincera, una sencilla devoción a Cristo. Y esa palabra me ha pegado en los días previos, y de eso quiero hablarles un poco, porque leyendo y buscando cómo vamos a trabajar con el cuerpo de Cristo, cómo vamos a ayudarle a la iglesia en su crecimiento, llegó a nosotros una serie de libros, y en uno de ellos el autor habla de lo que distingue a un cristiano. Y cuando sabes que una persona ya realmente está bien conectada con el Señor, y menciona 3 o 4 cosas, pero la que me cautivó es que dice que tiene una devoción por hacer la voluntad de Dios. Y me cautivó la frase: una devoción por hacer la voluntad de Dios. Esta es la marca de un seguidor de Jesús, porque fue la marca de Jesús mismo para con el Padre, ¿sí? Y quiero hablar acerca de eso, porque la única forma que nosotros vamos a poder mostrar quién el Señor es y toda su bondad y todo su bien es si nosotros por alguna forma hemos llegado a ese lugar donde estamos completamente rendidos a su voluntad, porque hemos descubierto que Él es bueno. Mire, la gente vive así. Todo el mundo vive a la defensiva. Y la gente vive así para con Dios, a la defensiva. Ay, no me vaya a pedir esto y no me vaya a pedir lo otro. Y Tita nos estaba platicando en días pasados que le sucedió lo mismo a ella, donde ella dijo: ay, nomás que Dios no me pida esto. Y vivimos a la defensiva, y nunca podrás ni experimentar ni mostrar la bondad de Dios hasta que te rindas a su voluntad, hasta que digas lo que tú quieras, Señor. Pero no estoy hablando de una especie de resignación donde apechugas y bueno, está bien, sino que descubres que aunque tus sentidos no te lo digan, la voluntad de Dios es buena. Es buena en maneras que no sabemos ni siquiera imaginar. Y es cuando llegas a ese punto que te rindes y que dices: lo que tú quieras, Señor, lo que tú digas, Señor, donde tú digas, Señor. Todo mi objetivo en la vida es conocer y hacer tu voluntad. Eso es la marca de mi vida, y esa es la gente que manifiesta a Jesús. Esa es la gente en la cual la bondad de Dios se hace claramente visible. Así que quiero hablar acerca de nuestra devoción a la voluntad de Dios, porque el mundo pues está devoto a sus necesidades, o hay mucha gente lo extrapola hacia sus hijos y vive por sus hijos, ¿verdad? O por alguna otra persona, pero de alguna manera son algo que es suyo. Pero una persona devota a la voluntad de Dios, a hacer la voluntad de Dios, es un fenómeno en este mundo. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre gente y personas llegan a estar bajo su influencia, esto es lo que sucede. Todo aquello que se te hacía tan importante ya no importa. Y todo aquello que te afligía y te afanaba tanto deja de ser importante, porque lo único que importa es qué quiere Dios y qué dice Dios y cómo hago aquello que a Él le agrada y cómo le saco al Señor una sonrisa y cómo llegó al punto donde Él dice: bien hecho, buen siervo y fiel. Ese es lo que le sucede a un corazón convertido. Así que vamos a ver un poquito al respecto. Quiero empezar con un versículo que Jesús dijo al mero final de su gran sermón, el Sermón del Monte. Y conocemos, ¿verdad? Porque en muchas de nuestras Biblias está en letras rojas,
pero ahí es donde Jesús habló las bienaventuranzas, donde Jesús nos enseñó acerca de no afanarnos, donde Jesús nos habló acerca del amor al prójimo. Pero hacia el final de esto, en el capítulo 7 de Mateo, Él dijo lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Escuche bien, son palabras de Jesús. No todo el que viene al frente y acepta a Cristo entra en el reino de los cielos. No todo el que dice Señor, ayúdame, entra en el reino de los cielos, dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, hicimos esto y aquello en tu nombre. Y Él dice, yo les declararé, nunca les conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. La palabra maldad ahí se refiere a que ellos hacían lo que ellos pensaban. Así que la voluntad de Dios es central para mi salvación. Si yo quiero salvación, si yo quiero entrar en el reino de Dios, si yo quiero que la obra de Cristo se haga realidad en mí, yo necesito encarar el asunto de lo que Dios quiere versus lo que yo quiero. ¿Sí? Ahora, religión es cuando el hombre cree que convence a Dios de que Él haga lo que yo quiero. Eso es religión. Hay hay miles y miles de formas de religión en todo el mundo. La repito, es cuando el hombre, el ser humano, cree que ha convencido a Dios o que puede convencer a Dios de que Dios haga lo que uno quiere. Pero Cristo es cuando el hombre viene y se rinde y vive solo para hacer lo que Dios dice, lo que Dios quiere. Se parecen porque usan las palabras Dios y ¿verdad? Pero son totalmente opuestas, la una y la otra. Es engañoso porque a veces tienen una apariencia parecida, pero no son nada similar. Ahora, Jesús fue muy claro entonces en cuanto a nuestra relación con Él, ¿sí? Requiere fe, requiere que nosotros nos atrevamos a confiar en Él, y ahí es donde esta cuestión de lo defensivo se tiene que morir. O sea, la salvación viene porque uno cree. Pero creer no es nomás decir yo creo que Jesús nació y murió y resucitó. Estamos hablando de que yo me atrevo a confiarle mi destino, me atrevo a confiarle mi matrimonio, me atrevo a confiarle mi economía, me atrevo a confiarle mi salud. O sea, yo confío en el Señor y sus planes son buenos y su voluntad es buena. Y eso es fe, es absoluta confianza, ¿sí? Y esta siempre produce una obediencia gozosa, una obediencia pues no automática, pero sí de voluntad, ¿sí? Ahora, menciono dos cosas. Si yo no llego a este lugar donde rindo mi voluntad al Señor, entonces, para empezar, ni siquiera puedo entender la Biblia. Para empezar, o sea, congregarme, leer el Selah, estudiar la Biblia en un curso no me ayuda, porque a menos que mi voluntad se haya doblegado al Señor, no puedo entender la Biblia. Fíjense lo que dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 3, hablando de los judíos, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Ahora, los judíos estudian la Biblia, son el pueblo del libro. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y luego termina en el verso 16 diciendo, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Conversión es ese lugar donde mi voluntad se rinde y abrazo su voluntad, donde yo confieso que Jesús es ahora mi Señor, pero no solo de palabras, ¿sí? Donde yo me rindo a lo que Él quiere. Esa es la esencia de una conversión. Y cuando eso sucede, se abre la Escritura. Yo sé porque a mí me sucedió. Lo sé porque la Biblia lo dice, pero sé porque a mí me sucedió.
semanas y meses antes de yo convertirme venían predicadores a la universidad y pues yo les refutaba y yo les decía, yo estaba en contra de toda su postura y todo lo que ellos hacían y buscaba cómo ridiculizarlos. Y un día decidí, voy a conseguirme una Biblia para demostrar que estos son una bola de vividores y nada más andan buscando cómo sacarnos dinero, etcétera, etcétera. Y fui a la biblioteca y saqué una Biblia. Y me voy a la casa y la leo y la leo y la leo y no le entendía nada, absolutamente nada. Y la devolví después de unos días de frustración. Pasan unas semanas, oigo el evangelio, me comparten el mensaje de Cristo, me entrego al Señor una noche de enero. Este mes cumplo 44 años siguiendo a Jesús. Y al día siguiente, menos de 12 horas después, me regalan una Biblia, un Nuevo Testamento. Y me lo llevo a la casa y me pongo a leerlo. Y haga de cuenta que Dios me lo estaba explicando. Le entendía a todo. ¿Por qué? Me había convertido. Había puesto mi vida, le había dicho, Señor, yo no sé lo que estoy haciendo con mi vida. Yo voy a hacer lo que tú digas, lo que tú quieras. Si tú me dices que me pare de cabeza, así fue mi oración, literalmente. Si tú me dices que me pare de cabeza en la esquina, eso voy a hacer, lo que tú digas. Y al día siguiente leía la Biblia y le entendía todo. ¿Por qué? Porque fue quitado el velo. Jesús lo dijo de esta manera en Juan 7, dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios. Esto es importante entenderlo, porque la palabra querer y la palabra voluntad es la misma palabra. O sea, mi voluntad se rinde a la suya. Yo quiero ahora lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Y dice, cuando el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. O sea, no puedo entender la Biblia entre tanto que mi voluntad no esté doblegada. No puedo. Y puedo memorizármela y no entenderla. Los fariseos la tenían memorizada, pero no la entendían porque no se doblegaban en su voluntad. Ahora, otra cosa del ser humano bajo su propia voluntad, porque este es el asunto, ¿verdad? De que soy cristiano, leo la Biblia, pero no suelto totalmente el volante. Y yo entiendo, nos da miedo. Yo entiendo, porque pues como dicen, la mula no era arisca, ¿verdad? Pero hemos vivido experiencias malas. Y luego aparte está ese problema de la rebelión que todos traemos adentro. Y batallamos para soltar el volante, ¿sí? Y el problema es que también queremos ser buenos, también queremos que Dios apruebe de nosotros, también queremos que Dios nos dé su visto bueno, pero no podemos soltar el volante. Y el asunto es este, según Romanos 8, verso 7, dice que los designios o los deseos o los propósitos de la naturaleza humana son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, un ser humano que no ha soltado el volante, aunque parezca que nada más un poquito, no puede obedecer a Dios. No puede hacer la voluntad de Dios y está fuera. Porque Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace mi voluntad. Entonces, mientras yo retengo el volante, ¿por qué? Pues porque no quiero que me vaya mal, porque hay donde Dios me diga o me pida esto, entonces no puedo obedecer a Dios. Y quiero, de veras quiero. Lo vemos, el apóstol Pablo habló de ello en el capítulo 7 de Romanos. Dijo, es que quiero hacer la voluntad de Dios, pero no puedo. ¿Por qué? Porque mientras uno no suelta el volante, mientras uno no se rinde y dice, ok, lo que tú digas, eso es lo que vamos a hacer. Quiero leer un ejemplo de hacer la voluntad de Dios en un mundo difícil. Y en un cuerpo y una mente que no está exactamente sencilla. Quiero que veamos algo del rey David, ¿sí? Y todos sabemos que el testimonio del rey David es que Dios dio testimonio de él diciendo, he hallado a David, el hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero.
Y cómo no quisiera ser así, pero en automático, ¿verdad? Que yo, de hecho, fue una de mis oraciones recién convertido. Le dije, ok, Señor, ya te entregué mi vida, ya te entregué mi corazón, ya quítame la capacidad de tomar decisiones, quítame el libre albedrío, ¿verdad? Para usar términos más formales. Ya quiero yo en automático hacer lo que tú dices, en automático hacer lo que tú quieres. No quiero tener que volver a tomar ninguna decisión porque ya la tomé. Pero así no funciona. Ahora, me pregunto si usted alguna vez siquiera ha considerado hacer una oración así. ¿Me entiende? Fue una oración equivocada porque los tratos de Dios con uno no son así. Dios no busca hacernos autómatas, pero era una oración con el corazón correcto. ¿Me explico? Y esas son oraciones que nosotros debemos considerar. Si de veras Jesús es quien la Escritura dice que es, y si de veras hizo lo que la Escritura dice que hizo, y si Él se ofreció de la manera en que Él se ofreció, entonces yo debo considerar ese tipo de decisiones. ¿Me entiende? Pero no, Dios no contestó mi oración, no me dijo sí, ¿verdad? Porque, repito, Dios no hace robots, Dios quiere hijos. Y David fue un hijo. Pero hacer la voluntad de Dios no es una cosa que surge de manera automática, es un caminar, es día a día. Jesús dijo, el que no toma su cruz cada día, ¿sí? Cada día, es otra vez vuelvo a decidir, otra vez vuelvo a caminar. Y David, que amaba la voluntad de Dios, y vemos tantas cosas en su vida, cuando él enfrenta al león y al oso y después a Goliat, y cuando él lucha por el pueblo de Israel a pesar de que el rey Saúl lo anda persiguiendo para destruirlo, etcétera. Y encontramos nosotros en David un corazón excepcional. Y cuando él llega a ser rey de todo Israel, en Primera de Crónicas capítulo 13 dice, y dijo David a toda la asamblea de Israel, capítulo 13 verso 2, si les parece bien y si es la voluntad del Señor nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Entonces la nación había olvidado la presencia de Dios. La nación había olvidado tomar en cuenta al Señor. ¿Me explico? De hecho, el arca del pacto estaba en una bodega en la casa de un hombre o de una familia, de un hombre llamado Aminadab. Y por décadas la habían olvidado ahí, arrumbada, ¿sí? Y esto es una cosa tremenda. Estaba yo escuchando a un teólogo hace un par de días, y un brillante el hombre, ya está hablando acerca de la creación y de la naturaleza. Y menciona una cosa que me impactó tanto. Dice, lo natural es la evidencia de lo sobrenatural. Dice, en el mundo, aún en el mundo cristiano, hay una idea de que la naturaleza existe por sí misma y Dios. Dice, eso es una mentira total. La naturaleza no es autónoma, no funciona por sí sola. Todo es sostenido por la intervención sobrenatural de Dios en absolutamente todas las cosas. O sea, el hombre que levanta su puño para maldecir a Dios, el aliento con el que maldice a Dios, Dios se lo tuvo que dar en ese momento. ¿Me explico? Nada es automático. Todo depende completamente del Señor. Y el mundo voltea y no toma en cuenta al Señor. Como que todo esto es nuestro derecho, como que todo esto es automático, y como que solo cuando no funciona entonces le pedimos a Dios que intervenga. Quiero decirle, y esto también lo estaba escuchando, ya no recuerdo de quién, porque estaba escuchando varias cosas en estos días. Dice, el hecho de que tú camines por la calle y no tengas miedo de que alguien te va a agarrar a golpes para robarte lo que traes,
es algo bueno por lo cual debes estar agradecido. Porque si la vida fuera como nos enseñan en las clases de ciencia en la escuela, y toda la evolución y todo eso fuera cierto, estaríamos nosotros sacándonos los ojos los unos a los otros para obtener lo de los demás. Si todo eso fuera cierto. Pero como hay un Dios en el cielo y es bueno, Él ha hecho que su bondad opere entre nosotros. Tú no puedes juntar a 2 leones o 2 lobos en un mismo cuarto sin que se maten, peleando por el territorio. Ni siquiera 2 pececitos esos bonitos de colores, ¿verdad? Los echas a los 2 en una sola cosa y se empiezan a destruir. Pero nosotros disfrutamos del bien de Dios, pero el pueblo había olvidado al Señor, ¿sí? Así que David quería traer el arca del pacto. Su corazón estaba en el lugar correcto, absolutamente. Y luego él dijo 2 cosas que quiero que tomes en cuenta. Dijo, 1, si a ustedes les parece bien, y 2, si es la voluntad del Señor. 2 voluntades se necesitan unir. Ay, no, pues sea por Dios, sea la voluntad de Dios. Así no funciona. No, pues lo que Dios quiera, ¿verdad? Así no funciona. Es mi voluntad sometiéndose a la voluntad de Dios. Pero es más que un someterse de que apechugo, bueno, es lo que Dios dice, ni modo. No, es mi voluntad descubriendo que su voluntad es deseable y buena. Y entonces mi voluntad y su voluntad están conectadas. Y ahí es donde pueden suceder las cosas. Ahora, David entendía eso y sin embargo, hacer la voluntad de Dios no es fácil. ¿Por qué? A veces uno tiene ideas equivocadas. ¿Cuántos aquí han tenido ideas equivocadas el día de hoy? Ajá. ¿Me entiende? A veces tienes malos hábitos. ¿Cuántos tenemos malos hábitos? Ajá. ¿Sí? A veces tenemos malos ratos. ¿Alguien tuvo un mal rato este día? ¿Sí? Todavía no llegamos a la mitad del día, ya tuvo un mal rato. Hacer la voluntad de Dios en esta vida, en este cuerpo, en esta humanidad, no es fácil, familia. Y David batalló. Ahora él hizo todo lo que estaba en su corazón, él quería agradar a Dios y conocemos la historia. Van por el arca, hacen una carreta especial, supongo yo que muy lujosa y bonita, jalada por 2 vacas o bueyes, ¿verdad? También me imagino que eran los mejores habidos y por haber. Y total, los bueyes tropiezan, el arca se va a caer, un hombre la trata de detener, Dios lo mata, ¿verdad? Porque no se toca el arca de Dios, y un desastre. Y la Biblia dice, y David se enojó. Ahora la Reina Valera no lo traduce así porque le dio pena al traductor, pero dice se enojó David, porque él quería agradar a Dios y le fue súper mal. Diga conmigo, le fue súper mal. ¿Le ha pasado a usted que trata de hacer la voluntad de Dios y le fue súper mal? Bienvenido. El problema no fue Dios, ¿ok? El problema es que no es fácil hacer la voluntad de Dios en un mundo malo y en esta humanidad. Así que David se fue, pero he descubierto algo. Cuando alguien quiere hacer la voluntad de Dios, el Señor le va a ayudar. Y Dios le ayudó a David. ¿Cómo? Mandaron el arca a la casa de un esclavo de esclavos. ¿Sí? Obed-edom significa siervo de siervos. Y Dios bendice la casa de Obed-edom de tal manera que la nación se da cuenta y la noticia vuelve a David y se da cuenta, ay, entonces Dios sí sigue siendo bueno. Y se pone a buscar y descubre lo que dice más adelante, cuando vuelven ahora de nuevo por el arca, se encuentra aquí en Primera de Crónicas también, y él le dice a los sacerdotes y a los levitas, déjeme se lo leo en el capítulo 15, verso, otra vez no sé por qué ando perdido. Dice en verso 12, y les dijo, ustedes son los principales padres de las familias de los levitas. Santifíquense ustedes y sus hermanos y pasen el arca del Señor Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así ustedes la primera vez, el Señor nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. O sea que cuando tu intención es toda buena y yo quiero hacer lo que Dios quiere, lo tienes que hacer como Dios quiere, porque es mi voluntad debajo de la suya.
Es mi voluntad aceptando y abrazando y amando la suya. Y David tenía toda la buena intención, pero no fue cuidadoso en saber exactamente qué es lo que quería su Señor. Y lo más tremendo es que todo estaba escrito y David debió de haber sabido, pero por las razones que sea, no le hizo caso a aquello y vino una tragedia. Pero David terminó haciendo la voluntad de Dios en la forma en que Dios lo quería, y el resultado fue inmensamente bueno. Así que hacer la voluntad de Dios, si tú este día te rindes a su voluntad, y yo no estoy asumiendo que nadie está rendido a la voluntad del Señor, porque eso es un asunto muy personal y muy poderoso delante de Dios, pero que después se hace visible a todos. Pero si tú el día de hoy te rindes a vivir por la voluntad de Dios, a ser un devoto de hacer la voluntad de Dios, no va a ser fácil siempre. ¿Sí? A veces vas a batallar, y muchas va a ser porque tú mismo te equivocas, uno mismo se equivoca. Y sin embargo, el Señor nos ayuda. ¿Sí? ¿Qué nos ayuda? Bueno, le leo un par de pasajes ahorita, pero estaba leyendo esta mañana de la pasión de Jesús, porque eso fue uno de los primeros pasajes que a mí me marcó en mi vida cristiana, cuando Jesús está orando en Getsemaní y está sus discípulos todos dormidos, y él está en una agonía terrible, tal que los vasos de la superficie de su piel se empiezan a reventar y empieza a sangrar por los poros de su piel, por la agonía, y está clamando: Padre, pasa de mí esta copa, porque él sabía lo que venía. Todo el pecado de todo el mundo, de todos los tiempos, iba a ser derramado sobre él. Toda la maldición que correspondía a todas las maldades y todos los pecados de toda la raza humana de todos los tiempos iba a ser derramada sobre él. Todo el rechazo de Dios, todo el juicio de Dios, todo el castigo de Dios que merecía la raza humana, todo iba a ser derramado sobre él. Él sabía lo que le esperaba y estaba en un terror. Y él voltea y dice: Padre, pasa de mí esta copa. Dice: pero no lo que yo quiero, sino tu voluntad. Tu voluntad. ¿Me entiende? Y luego dice la Escritura que bajó un ángel y le fortalecía, porque aún Jesús como humano tuvo que enfrentar la debilidad que todos enfrentamos cuando queremos hacer la voluntad de Dios. El Padre no lo dejó solo. ¿Me entiendes? Y cuando tú escojas y dices: no me importa que me pase, no me importa si me va mal, yo voy a hacer la voluntad de Dios, porque su voluntad es buena y es agradable y es perfecta, y yo lo amo y yo quiero complacerlo a él. Cuando tú tomas esa determinación, aún en las luchas, el Padre no te abandonará y terminarás haciendo lo que él quiere, aunque tengas que pasar por un que otro bache, ¿verdad?, en el camino. El asunto es que para nosotros hacer la voluntad de Dios, primero necesitamos descubrirla. Dice: pero tengo mi Biblia. Sí, pero hay gente que leemos la Biblia y le sacamos cosas muy equivocadas. ¿Me entiende? Vemos nosotros a dos personas, los dos se dicen cristianos, ¿verdad? Y uno me muestra a Cristo y el otro, ay, ¿verdad? No, mejor no me le quiero acercar. Y te das cuenta, no todas las etiquetas son auténticas, o no todo el mundo ha entendido bien qué es la voluntad de Dios. ¿Me explico? Romanos dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Romanos 12:2 dice: más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, lo cual es buena, agradable y perfecta. Vamos a explorar un poquito este versículo. No se amolden a las costumbres y a las conductas de este mundo. O sea, si el mundo lo hace, ya ven que luego uno dice: que tiene de malo? Si el mundo lo hace, probablemente es malo. Es lo más seguro. Así que
Tu pregunta más bien debe ser: ¿qué tiene de bueno o qué tiene de Dios? Porque probablemente no es bueno ni es Dios. No te amoldes a cómo el mundo funciona. Y pudiera hablar 1000 ejemplos, pero no tiene caso. Nada más, cualquier cosa que tú veas en el mundo, en la revista, en la tele, en las redes, etcétera, no te moldes a eso. Es que quiero ser como fulano. No, 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 no. No hay nada bueno ahí. Dice, pero es atractivo. Ajá, sí, sí es, pero no bueno. Atractivo y bueno no son la misma cosa. Dice, sino dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. O sea, llego y digo, ok, Señor, haz de mí lo que tú quieras y lo que eso implique, como sea. ¿Me explico? Yo recuerdo hace años compartiendo el evangelio yo a mi padre, hace muchos años. Titi y yo todavía estábamos solteros. Y un día me confesó y me dijo, es que tengo miedo de que si yo me entrego a Cristo, entonces voy a abandonar a tu madre para irme de monje o algo por el estilo. Y le dije, pues no, papá, no creo que Dios le va a pedir que usted abandone a mi mamá, porque pues la Biblia dice lo contrario. Pero qué bueno que lo considera. ¿Me entiende? Qué bueno que está pensando que quizá Dios le pudiera pedir algo así y usted está consciente de que es lo que usted haría. ¿Me explico? Otra versión dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ahora, yo digo eso y todos nosotros seguimos con las caras porque no creemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso vivimos así. Por eso no exponemos nuestras cosas, por eso no buscamos el consejo de Dios, porque no creemos que su voluntad es buena y agradable y perfecta, así que no suelto el volante. Y por eso no entiendo la Biblia. Y por eso no tengo idea de qué quiere Dios. Y por eso necesito que alguien más ore por mí. Mira cuántas veces yo he ido a lugares a predicar y gente se me acerca, ore por mí, óreme, bendígame, bendígame. Aquí no lo hacen porque saben que yo les pegaría, ¿verdad? Pero es porque esa persona, como no ha soltado el volante, no entiende, y como no entiende, no sabe qué es la voluntad de Dios y por lo tanto no la hace, está totalmente perdido. Necesita un intermediario. Está perdido. Pero si yo me someto, y esto requiere fe, familia. Si yo volteo y digo, ok, yo siento lo contrario, yo pienso lo contrario, a mí me dicen lo contrario, pero yo voy a someterme a la voluntad de Dios, entonces empezamos a descubrir que es buena y que es agradable y que es perfecta. ¿Sí? Mi esposa les platicó que hace muchos años yo renuncié a la ciudadanía americana. Tenía yo, no sé, unos 23, 24 años de edad. Y renuncié a la ciudadanía. Usted hubiera visto el clamor que se levantó en toda mi familia. No había Facebook, pero toda la nación lo sabía, ¿verdad? Que cómo era posible que yo había renunciado, que si estaba loco, que esto, que lo otro, 1000 cosas, ¿verdad? Pero yo sabía que era la voluntad de Dios. ¿Y si cómo lo sabía? Bueno, esa es una historia para otro día. Pero yo sabía que era la voluntad de Dios. Y como resultado, toda clase de cosas maravillosas han llenado mi vida. La voluntad de Dios siempre es buena, siempre es agradable y perfecta, pero no se ve así desde el otro lado de la barrera. No se ve así hasta que ya estás adentro. ¿Me entiendes? Requiere fe. Diga conmigo, requiere fe. Y fe es confiar. Fe es saber, Dios es bueno y no me va a dejar. Y si me equivoco, de todos modos Dios no me va a dejar. Y si yo no entendí y tomé el paso equivocado, pero lo hiciste buscando la voluntad de Dios, Dios te ayudará como le ayudó a David, como le ayudó aún a Jesús en su momento de necesidad, con tal de que ese sea tu objetivo. Déjeme terminar con otro ejemplo que es Daniel. Bueno, no es cierto, no voy a terminar. Tengo 2 cosas más.
¿sí? El libro de Daniel es un libro maravilloso porque Daniel es uno de los personajes más sobresalientes de toda la Biblia. Y el libro de Daniel, sin entrar en detalle, hace una exposición del conflicto entre lo voluntarioso de los seres humanos y la voluntad de Dios. Y nos pone un ejemplo específico en Nabucodonosor, que era el rey más impetuoso, más voluntarioso, conquistó el mundo, era tremendo. Y conocemos la historia en el capítulo 4 de Daniel, cuando él tiene un sueño y Dios le está llamando a que agarre la onda y no la agarra, y Dios lo hace bestia. ¿Sí me escuchó? Diga conmigo bestia. Dígalo así con ganas, bestia. Y por 7 años vivió como un animal, amarrado a un árbol, comiendo pasto. Las uñas le crecieron así de largas, el pelo como una mazmorra, loco de remate por 7 años. Porque tú piensas que tú piensas, pero tengo noticias para ti. El hecho de que tú puedas pensar es otro beneficio que el Padre activamente te da continuamente a diario. No es el proceso químico de tus células, hay algo más ahí. Y Dios se lo quitó y lo dejó hecho un bruto, lo dejó hecho una bestia, hasta que se abrieron sus ojos. Y me encanta lo que él dice, el libro de Daniel, capítulo 4, lo que dice el rey cuando le es de vuelta su razón. Déjeme se lo leo. Es más, aquí lo tengo. Pensaba que lo tenía aquí preparado. Sí, aquí está. Dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Un rey voluntarioso que por una larga y terrible experiencia aprendió a meterse bajo la voluntad de Dios. Pero luego, cuando Daniel empieza a tener las visiones del futuro, a partir del capítulo 11, todo el capítulo 11 son reyes voluntariosos, y los describe de esta manera: se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad, y el que vendrá contra él hará su voluntad, y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad. Porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Y finalmente dice: y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá, etcétera, etcétera. Dice: contra el Dios de dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Y Daniel termina su libro profetizando un tiempo donde todo mundo es: yo voy a hacer lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo opino. Este es el tiempo en que estamos viviendo. El mundo a tu alrededor, desde el pequeño hasta el grandote, todo mundo: yo pienso, yo quiero, yo digo, yo siento, yo opino, y yo voy a hacer lo que a mí me parece. Y de ahí venimos todos nosotros. Esta es nuestra carne, y ese es el mundo que nos rodea, y eso es la tele, y eso es las redes, y eso es todo. Yo hago lo que yo quiero. Y luego Daniel nos dice: pero en ese tiempo Dios va a visitar la tierra, y en medio de toda esa oscuridad Dios va a levantar un pueblo que ama su voluntad, ¿sí?
un pueblo como Jesús. ¿Sabe qué dijo Jesús cuando vino al mundo? Él dijo lo siguiente: sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El libro de Hebreos cita este mismo pasaje y dice: por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y esa fue la vida de Jesús. Él vino para hacer la voluntad del Padre, siendo igual al Padre, siendo Dios en esencia. Él vino para hacer la voluntad del Padre, no la suya propia. Y entonces nos dice el pasaje: en esa misma voluntad nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Es decir, si tú has creído en el sacrificio de Jesús, tú has sido tomado aparte para vivir como Jesús vivió, para la voluntad de Dios, devoto a hacer su voluntad. Y vas a luchar contra tus impulsos, y vas a luchar contra tus reacciones, y te vas a arrepentir muchas veces, porque dices algo y sabes eso no era conforme a Dios, y luego haces algo y ay, ¿por qué hice esto? Y luego gastas en algo, ni siquiera pregunté si Dios quería. Va a haber muchas veces que te vas a arrepentir, va a haber muchas veces que te va a poder, porque vas a cometer muchos errores, pero tu vida va a agarrar el rumbo de Jesús y vas a conocer la voluntad de Dios. Y gente que conoce la voluntad de Dios es gente que Dios puede usar maravillosamente. Dice la Escritura que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, para cerrar, ahora sí, cuando Jesús entra en el mundo con esta misión, con esta consigna de mostrar al Padre, ¿verdad? Como sometido totalmente a Él. Él fue el primero que menciona esta palabra. De hecho, la palabra voluntad, hablando de la voluntad de Dios, se lee pocas veces en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento está lleno de principio a fin. Y la primera vez que se menciona es en la famosa oración que conocemos como el Padre Nuestro: venga tu reino, hágase tu voluntad. No a la deriva, no, la descubro, la creo, la valoro, wow, la quiero. Tu voluntad, mi voluntad están en el mismo canal. Ahí se hace el reino de Dios. Esa es tu consigna. Ahí es donde el mundo va a ver a Jesús. Ahí es donde ya no te van a ver a ti. Ahí es donde tu pasado y tu carácter y tu genética ya no va a mandar. Ahora se va a ver a Jesús en nosotros. La pastora nos habló de nosotros buscar y mostrar la bondad de Dios. Yo estoy trabajando, preparando eventos que vamos a hacer en el área de educación, y estaba tomando decisiones difíciles anoche sobre quién y quién no va a participar. Y mi único criterio es: quiero mostrar maestros llenos de bondad. Quiero maestros que reflejan a Cristo en su trato con un niño. Todo lo demás ahorita no me importa. ¿Sí? Quiero que se vea la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, pero es a través de nosotros. ¿Tiene costo? Sí, sí tiene un costo. ¿Es incómodo? Sí, sí es. ¿Es inconveniente? Las más de las veces. Pero es lo que queremos. ¿Por qué? Porque somos seguidores de Jesús. Así que es tiempo de orar. Y la pregunta, amados, es si tú vas a consagrar tu vida a la búsqueda y a la hechura de la voluntad de Dios en tu vida. ¿De qué se va a ser tu afán? ¿De qué se va a ser tu oración?
de que esto va a ser la razón de tu estudio en la Biblia, de que esto va a ser tu búsqueda de consejo. Quiero conocer su voluntad para hacerla. Yo quiero orar por nosotros de esta mañana de esa manera. Señor, tú dijiste, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y pues aquí todos te decimos Señor, Señor. Y no quiero caer del lado equivocado de esa frase, Señor. Entonces quiero pedirte por todos nosotros, de que por tu misericordia nosotros podamos doblegar el corazón, doblar la rodilla y decirte, no mi voluntad, Señor, sino la tuya. No lo que yo quiero, Señor, lo que tú quieres. Porque confío en ti, porque tú eres bueno y tu voluntad es buena y agradable y perfecta. Así que hoy me consagro a la búsqueda de tus propósitos y de tu voluntad y de lo que tú quieres y como tú lo quieres. Y yo quiero pedirte, Señor, que en tu misericordia, lo que cantamos esta mañana, abre los ojos de mi corazón, que nosotros podamos ver lo bueno que eres para bajar nuestras defensas, Señor. Porque vivimos sospechando de todos y de ti. Y te pido perdón. Te pido perdón por atribuirte a ti defectos míos. Tú no eres egoísta, tú no eres cruel, tú no eres mezquino, tú no eres duro. ¿Y cuántas veces, Señor, estoy a la defensiva porque quiero pensar que tú eres como yo? Y por eso hoy te pido perdón. Y te pido, abre los ojos, no solo de mi corazón, sino de todos nosotros, que veamos a Jesús y veamos su bondad y veamos su belleza y nos podamos rendir a tu voluntad, confiando en ti, Señor.